¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, porque los Sí, escucho doctor. medio bajito. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar estas clases de cirugía 2. Yo tengo a cargo varias clases que incluyen toda la cáncer del aparato digestivo, que lo tenemos que ver en este capítulo de cirugía 2. Vamos a empezar con cáncer de esófago y la unión gastroesofágica. Hoy día veremos, como siempre estoy acostumbrado a hacer una presentación, qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre generalidades, histología, epidemiología, etiología y factores de riesgo, lesiones premalignas, cuadro clínico y diagnóstico, algún resumen de estadios, tratamientos quirúrgicos y otras formas de tratarlo. Y por último, recomendaciones de prevención y conclusión. En la imagen, ustedes ven un cáncer del tercio distal del esófago, casi ya en la unión con el estómago. La primera esofagectomía la hizo en 1871 Billroth. No sabemos con cuánto éxito, pero en 1873 Czerny hizo una resección de esófago proximal sin reconstrucción. Y recién en 1913 George Gray Turner hizo una resección esofágica transhiatal exitosa, y el paciente que ustedes ven es la foto de dicho paciente operado en 1913, ya comiendo y recuperado. Siempre el esófago ha sido muy difícil de manejar, si bien es un órgano que su única función es el transportar la comida, pero lo hace a través del tórax, a través de los grandes vasos, atravesando el mediastino, y eso lo hace de difícil acceso. Otro de los hitos históricos lo hizo en 1913 también Frank Turek, que hizo la primera resección transtorácica exitosa. Hay que pensar que en ese entonces todavía no había respiradores y no había unidades de cuidados intensivos. En 1933, Osawa, en Japón, describe 101 pacientes con toracotomía izquierda y anastomosis. Después de la Segunda Guerra Mundial ya surgen las unidades de cuidados intensivos y la posibilidad de usar la respiración artificial, los aparatos respirador. Y en 1940, Ivor Lewis hace la laparotomía más toracotomía derecha, 2 incisiones para sacar todo el esófago. En 1972, McKeown hace un abordaje por 3 vías, 3 incisiones, cervical, torácica y abdominal, haciendo la anastomosis en el cuello, de tal manera que cuando fallaba evitaba la mediastinitis. Y en 1990, por primera vez, De Paula hace una cirugía de esófago, pero laparoscópica. Bien, eso a manera de introducción, como para que vean todo lo que hemos tenido que caminar para llegar a donde más o menos estamos ahora. Se define el cáncer del esófago como el tumor que comienza en el revestimiento interior del esófago y se disemina hacia afuera hasta las otras capas a medida que crece. Va perforando lentamente, y el esófago tiene una característica de no tener serosa, así que fácilmente se disemina a los lugares que lo rodean. Es uno de los tumores más agresivos, de diagnóstico tardío y con pobres resultados. Es muy importante recordar la anatomía. El esófago se inicia en la unión del esfínter esofágico superior, donde el esófago se une con la laringe, a 15 centímetros de la arcada dentaria. Esto es importante porque los endoscopistas nos van a ir indicando a medida que progresan dónde están las lesiones. Y entre los 15 y los 20 centímetros en promedio es el esófago cervical, el esófago que lo tenemos al alcance de la mano en el cuello. Va desde el esfínter esofágico superior hasta el inicio del esternón, del manubrio esternal. Y después viene el esófago torácico, que tiene 3 partes. El torácico superior, que va desde el nudo esternal hasta la vena ácigos. El torácico medio, desde la vena ácigo hasta la arteria pulmonar. Y por debajo de la arteria pulmonar ya es el esófago torácico inferior. Entonces, superior, medio, inferior es el esófago torácico. Y viene después
la unión esófago-gástrica, que como vamos a ver, también es un lugar que puede haber cáncer y que la vamos a revisar hoy día. El cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente, la sexta causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 19.000 casos ocurren, entre ellos siendo el cáncer en hombres mucho más frecuente que el de mujeres. Alrededor de 15.530 personas morirán a causa de cáncer de esófago entre hombres y mujeres entre Estados Unidos. Es decir, muy poca sobrevida comparado con los otros tumores. ¿A qué se debe esto? Principalmente al diagnóstico tardío. El esófago tiene una gran distensibilidad, ¿no? Se puede distender mucho y eso retrasa la aparición de manifestaciones clínicas. Hasta que la enfermedad esté diseminada, ofrece un porcentaje mayor, igual al 60% de la superficie de este órgano. Es decir, solamente cuando el 60% de la superficie está tomada, recién empieza a dar algunas molestias. Y fíjense, las capas del esófago no tiene serosa, así que rápidamente invade a los ganglios, a los grandes conductos y a todos los órganos que lo rodean. Y eso lo hace de mal pronóstico. Hay tumores benignos, son raros. Los leiomiomas es el tumor benigno más frecuente, ¿no? Está formado por bandas de tejido muscular y fibroso, entrelazadas y diseminadas por una fina cápsula, 60% en el esófago distal, 30% en medio y 10% en el superior. El pólipo fibrovascular es el segundo tumor más frecuente y el tumor de Abrikosov es un mioblastoma, es el que ven ustedes en la imagen, de células granulares, es un mioma, pertenecen a la célula de Schwann, es un tumor benigno. Pero estos son los más raros. Los más frecuentes son los tumores malignos, de los cuales 95% son carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Son los más frecuentes. En las últimas 2 décadas hay un aumento del adenocarcinoma que predomina en la parte distal. Hasta 1960, 90% de los cánceres de esófago eran epidermoides. En el año 2012 esto bajó al 87%. Es decir, el cáncer epidermoide de esófago está bajando y vamos a ver por qué estamos controlando uno de los factores que lo favorecen su crecimiento. Entonces tenemos que en el tercio superior, 15% son carcinomas epidermoides, 4% son adenocarcinomas. En el tercio medio, 50% son epidermoides y 18% son adenocarcinomas. En el tercio inferior, 35% son epidermoides y 67% son adenocarcinomas. Puede haber otras variantes, perdón un segundito. Les decía que puede haber otros, como los tumores de células claras, los GISTs, vamos a ver que es un tipo de tumor muy frecuente, melanomas, linfomas y coriocarcinomas. Esta es una imagen de un melanoma amelanótico, como habíamos dicho, son las variantes raras del cáncer del esófago. Esto se encontró en una mujer de 66 años, 3 meses de molestias intermitentes en la región retroesternal, refería a una sensación de opresión que se irradiaba al cuello y aumentaba al hablar y tragar. Se encontró un melanoma primario de esófago. Muy raro, ocurre entre el 0.0 al 0.2% de todos los esófagos. Se hizo un PET scan para descartar metástasis, felizmente no hubo y pudo ser operada. Acá tenemos un resumen de las principales histologías. Habíamos dicho, el carcinoma epidermoide es el más frecuente, le sigue el adenocarcinoma y después las variantes de ellas que son mucho más raras. Vemos también aquí el epidermoide y el adenocarcinoma, que estos son en Estados Unidos. Ahí hay un aumento del adenocarcinoma porque está relacionado a la obesidad. Es así como se está portando, ¿no? El cáncer del estómago es este que está en disminución. El cáncer del esófago está aquí. Y el cáncer de la unión gastroesofágica es la línea recta, ¿no? Fíjense, comparado con con el resto de casos, el cáncer más frecuente en el mundo es el cáncer de mama, le sigue el cáncer de pulmón, colorecto, próstata, estómago, hígado,
cuello uterino y esófago. Es el 8º cáncer más frecuente en el mundo. Pero en mortalidad es el 6º que más mata. El cáncer que más mata es el cáncer de pulmón, le sigue colorectal, hígado, estómago, mama y en el 6º caso el esófago. Por encima de páncreas, próstata y otros tipos de cáncer. En Estados Unidos, en la incidencia no está entre los cánceres más frecuentes, ni siquiera en hombres ni en mujeres. Pero en mortalidad sí, el cáncer de esófago es frecuente en los varones, en mujeres no. Vamos a recordar que esto está asociado al fumar, al tabaquismo, a la obesidad y también al alcoholismo. En el mundo vemos que hay países que tienen una alta incidencia, como Sudáfrica, la zona de Asia, China, Mongolia, aquí alrededor del mar, de este mar, los países árabes y todos estos países rusos tienen una alta incidencia, como vamos a ver, de cáncer de esófago. En el Perú es una incidencia media. Felizmente en Latinoamérica no somos muy fumadores comparados con Brasil, Paraguay, por ejemplo, y Uruguay, que tienen mucho más cáncer de esófago que los otros, incluso Argentina. Estos países son muy fumadores y Paraguay y Uruguay encima toman cosas muy calientes, está asociado al mate, al consumo de mate. Este es el cinturón de cáncer del esófago. Habíamos hablado de la zona de Asia, Mongolia, China, todos los países del sur de lo que era la Unión Soviética y el norte de Irán. Este constituye el cinturón de cáncer de esófago, que es donde más frecuentemente hay cáncer. Se suma un factor genético, alto consumo de tabaco, alto consumo de alcohol y también la costumbre de tomar bebidas muy calientes. Fíjese cómo en algunos países como Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán, estos países son estos pequeños que formaban antes la Unión Soviética, ¿no? El cáncer escamoso tiende a disminuir, mientras que el cáncer de esófago en Japón se mantiene casi estable, en el Reino Unido ha aumentado, ¿no? Y en Estados Unidos tiene una constante aumento. En el Perú es el 24º cáncer más frecuente, tanto en incidencia como en mortalidad. Realmente no está entre los 10 cánceres más frecuentes, felizmente. Y en Arequipa ocupa un puesto mucho más lejano, ¿no? La etiología del cáncer, como casi todos los cánceres, la mayoría son esporádicos, es decir, que no hay una causa que los identifique. Sin embargo, 10 al 15% hay un cáncer esofágico familiar y hay un pequeño grupo, del 5 al 10%, que tienen cáncer de esófago hereditario. El esporádico, vamos a ver que hay muchas razones del medio ambiente que están asociadas en ellas, ¿no? A medida que estamos en el cáncer esofágico proximal y nos vamos acercando al estómago, vemos que la dieta, el alcohol, tabaco, bebidas calientes y PBH son mucho más importantes en el tercio superior, ¿no? En la parte media viene el reflujo ácido, la obesidad, el tabaco, en los cánceres distales, y ya en el estómago la gastritis por el Helicobacter pylori o la gastritis atrófica y la dieta. Entonces, se han identificado muchos factores de riesgo relacionados con el cáncer de esófago. En el escamoso, fíjense, el tabaco y el alcohol son los más frecuentes, no así en el adenocarcinoma. El esófago de Barrett está asociado con el adenocarcinoma, al igual que el reflujo gastroesofágico y la obesidad. En el escamoso es importante la pobreza, la calasia, la esofagitis cáustica, la tilosis y el síndrome de Plummer-Vinson son síndromes hereditarios, el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? El cáncer de mama con radioterapia está asociado a los dos, el consumo de alimentos calientes en el cáncer escamoso, y las dietas pobres en vitaminas son ricos en nitrosaminas, también está asociado al cáncer escamoso. Entonces se ha visto que la dieta es un factor de riesgo. ¿Y qué tipo de dieta es la que aumenta el riesgo? Un contenido elevado de nitrosaminas, por ejemplo, en curtidos, mascar nueces de areca o betel, que felizmente en Latinoamérica no es frecuente, esto sí es muy frecuente en los países árabes, en torno a ese cinturón de alta incidencia de cáncer de esófago. Bebidas calientes, más de 65 grados, exceso de carnes rojas, deficiencia de zinc, asociada a la baja ingesta de folatos en la dieta,
Y un metaanálisis observacional mostró que una dieta elevada en frutas y verduras reduce el riesgo de cáncer de esófago. Fíjense, el cáncer de esófago es el cáncer no respiratorio más comúnmente asociado al consumo de cigarrillos. Entonces, después del cáncer del pulmón y las vías respiratorias altas, el cáncer más frecuente asociado al tabaco es el cáncer de esófago. Esta es la tilosis, una enfermedad hereditaria, también denominada queratodermia palmoplantar, que se caracteriza por esta dermatosis, este engrosamiento de las palmas y las plantas del pie. No crean que es una pata sucia, es así, es negro. Es una enfermedad hereditaria que sabemos cómo se hereda y aumenta terriblemente hasta un 95% a 70 años la posibilidad de hacer un cáncer de esófago. También el síndrome de Plummer-Vinson, que ocurre más en mujeres adultas, se caracteriza por una triada muy común: disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. A veces está asociada a alteraciones epiteliales en las uñas, como la coiloniquia, lleva un adelgazamiento progresivo y fragilidad del cabello, glositis atrófica y estomatitis. Esta es una condición también hereditaria que está asociada al cáncer de esófago. Acá hay otros síndromes genéticos que se han asociado al cáncer de esófago. Fíjense que hay cáncer de esófago familiar tipo Barrett, ¿no? Autosómico dominante, ¿no? Un cáncer de esófago que habíamos ya visto asociado a la tilosis, ¿no? Y a otros síndromes. El síndrome de Bloom, el síndrome de Fanconi también está asociado. Entonces, estos son los cánceres asociados a la herencia, que como hemos dicho son 5 al 10%. La recomendación: las familias que son portadores de estas enfermedades hereditarias deben hacerse endoscopías y biopsias más frecuentes desde una edad temprana. También existen enfermedades premalignas, por ejemplo, la esofagitis por reflujo. Hay una alta incidencia de esofagitis asociada a elevada frecuencia de cáncer de esófago, y la esofagitis está asociada a tabaco, alcohol, consumo de mates. La inflamación crónica va a llevar a una displasia, ¿no? Como ven en el dibujito, hay un reflujo gastroesofágico, llega una metaplasia, una displasia de bajo grado, alto grado y después adenocarcinoma, ¿no? Otra condición son las acalasias, ¿no? Cuando hay una disfunción del esfínter esofágico distal, no se dilata, no pasa bien la comida, se queda aquí contenida. Es un trastorno motor de etiología desconocida, ¿no? Que va a producir una esofagitis crónica y está asociado también al cáncer de esófago. Pero quizás la enfermedad premaligna más controversial y más interesante asociada al cáncer de esófago es el esófago de Barrett. Fíjense, en 10% de las esofagitis, de las esofagoscopías, se encuentra Barrett. 15% se transforman en cáncer de esófago, solo 15%. 60-80% de los adenocarcinomas distales está asociado a enfermedad de Barrett. Y 6 de cada 1000 pacientes con enfermedad de Barrett harán cáncer. Solo 6 de 1000 pacientes, ¿eh? Entonces, la incidencia de cáncer asociado a la enfermedad de Barrett es del 1 al 3%. Es decir, rara vez una enfermedad de Barrett termina siendo un cáncer. Entonces, a esto se denomina el paradigma del esófago de Barrett y el cáncer de esófago, ¿no? Fíjense, la mayoría de esófagos de Barrett son asintomáticos. 50% de los adenocarcinomas de esófago no tienen ningún síntoma de reflujo gastroesofágico. Y 95% de los adenocarcinomas de esófago nunca han tenido un diagnóstico previo de enfermedad de Barrett. 80% del cáncer del adenocarcinoma esofágico no han tenido un diagnóstico previo de reflujo gastroesofágico tampoco. Entonces, por más que se traten de relacionar, no es una relación directa. No hay evidencia que el despistaje endoscópico del reflujo gastroesofágico mejore la detección de esófago de Barrett previo al adenocarcinoma esofágico. Y 95% del paciente con esófago de Barrett mueren de otra causa que no sea adenocarcinoma de esófago. Y no hay evidencia que la cirugía antirreflujo disminuya el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, estos son unos paradigmas del esófago de Barrett que es importante entenderlos. Podemos resumirlos diciendo que el esófago de Barrett puede estar presente, pero muy rara vez el esófago de Barrett termina en un adenocarcinoma.
Acá está cómo es que el esófago de Barrett puede terminar en un adenocarcinoma. Si bien el Barrett aumenta 30 veces el riesgo comparado con los que no tienen Barrett, se va viendo que poco a poco el esófago de Barrett va a producir una hiperproliferación del tejido, ¿no? Y esto va a favorecer que haya más cambios genéticos y que lleven a una neoplasia. Más cambios genéticos en esta neoplasia van a llevar a una carcinoma invasor de esófago. Entonces, podemos resumir la carcinogénesis, es decir, cómo se forma el cáncer de esófago de la siguiente manera. La obesidad abdominal o el tabaco pueden hacer una inflamación sistémica crónica que va a llevar a proliferación celular, acortamiento de telómeros y daño al DNA. Y a la larga, alteraciones genómicas e inestabilidad cromosomal. Pero el tabaco, también como el reflujo gastroesofágico, van a llevar a una inflamación crónica del tejido esofágico distal, que también puede llevar a una proliferación celular, acortamiento de telómeros, daño del DNA, y esto, como sabemos, va a llevar a alteraciones genómicas e inestabilidad cromosómica, que ya es un paso para el cáncer. El cuadro clínico. Y aquí empezamos con otro problema serio de este tipo de cáncer. La disfagia, es decir, la dificultad para tragar, está presente en el 86% de los casos, pero solamente cuando el tumor ha tomado el 60% de la luz, es decir, quedan 12 milímetros. Y hemos dicho que es un órgano muy distensible, entonces solamente da síntomas cuando ya la cosa está muy avanzada. Pirosis, sensación de dolor retroesternal, 43%, anorexia 29%, cialorrea por obstrucción, especialmente en el esófago proximal, odinofagia, dolor al pasar, hemorragia digestiva alta, 7%, y fiebre 3% por infecciones o aspiraciones porque dificulta. Otros síntomas son tos, dolor retroesternal, pérdida de peso, síndromes paraneoplásicas como hipercalcemia o la alcalosis hipopotasémica, el hipo persistente y la ronquera persistente también está asociado a estas enfermedades cancerosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En general, acá les presento un caso, que es un caso que más o menos, que refiere a una mujer de 72 años con pérdida de peso y disfagia progresiva a sólidos y líquidos. Le diagnostican un adenocarcinoma de tercio distal del esófago. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en hacer el diagnóstico? Primero, demostrar la presencia del tumor, es decir, si hay un adenocarcinoma, para lo cual tenemos que hacer una endoscopía. Y después de demostrar la presencia del tumor, tenemos que estadificar para ver qué vamos a hacer con ese tumor. Entonces, en el diagnóstico es muy importante la anamnesis, el examen físico. El examen físico nos va a dar información sobre el estado del paciente, ¿no? Por ejemplo, adelgazamiento, ¿no? Si tiene, ¿no?, un ganglio de Virchow o Troisier, este ganglio supraclavicular, que indica enfermedad avanzada, es en un estadio 4, ¿no? La disfagia indica mucho tiempo de enfermedad y la anemia también va asociada a mucho tiempo de enfermedad. Con toda esta información sobre el estado físico vamos a calcular los riesgos de tratamiento. La anemia, el adelgazamiento, la presencia del ganglio de Virchow o Troisier, todos esos son datos muy importantes que nos van a permitir saber. El diagnóstico, lo más importante, lo más útil es la endoscopía y la biopsia. Sin embargo, también es muy útil la seriada esófago gastroduodenal porque nos da una idea de la dimensión del tumor y la ubicación. Fíjese este tumor de dónde empieza y hasta dónde termina, ¿no? Este otro equivale a 3 cuerpos vertebrales. Entonces, fácilmente con la seriada esófago gastroduodenal podemos tener una dimensión del tumor. Es cierto, también la endoscopía lo dice, si empieza a los 18 centímetros hasta los 25, tiene 7 centímetros del tumor, ¿no? La radiografía de tórax es útil para ver la metástasis y la ecografía de abdomen también, porque en la parte distal va a haber metástasis al hígado o las suprarrenales. La tomografía de tórax y abdomen con contraste es mucho más sensible que la radiografía y la eco abdominal y nos da mucho más información. Y por último, el PET scan para valorar la metástasis y el tamaño tumoral también son de utilidad. Fíjense, acá estamos viendo una endoscopía, se ve un tumor sangrante, ¿no?
La idea que la endoscopía nos permita sacar tejido para la biopsia, nos va a decir la dimensión, ubicación, profundidad y comorbilidades. Últimamente se está haciendo la ecoendoscopía, es decir, por la misma endoscopía se mete un ecógrafo y nos permite ver la presencia de ganglios. Entonces, este es el tumor, ya que tiene 2 ganglios, que ya nos ayuda a estadificar. Nuevamente lo que les digo, un tumor aparentemente pequeño, sin embargo, ya tenía el tumor alguna metástasis, ¿no? Nos dice la profundidad y los ganglios. Las tomografías y el PET scan, como ustedes ven, nos ayudan a determinar presencia o no de metástasis. ¿Cómo se estadifica? A medida que va entrando el tumor en todas las capas del esófago, va a ir aumentando el T, desde un tumor intramucoso, ¿no? T1 cuando esté en la mucosa, llega hasta la submucosa, T2 llega hasta la muscular, T3 llega hasta el tejido, todas las capas del esófago, pero no invade tejidos adyacentes. Y T4 cuando ya invade tejidos adyacentes, ¿no? Entonces acá tienen todo el resumen. La presencia de ganglios depende del número de ganglios, 1 o 2 ganglios, 3 a 6 ganglios, o más de 7 ganglios, N1, N2 o N3. Aquí ven el tumor, también ocupando gran parte de la luz esofágica. El drenaje ganglionar es complicado, va a depender de la ubicación del tumor, sea este cervical, va a ir más a los ganglios superiores, sea mediastinal, va a ir a los ganglios del mediastino propiamente, y la parte distal va a ir a los ganglios abdominales, pudiendo llegar incluso a los ganglios del tronco celíaco y periaórticos en caso de cáncer de esófago distal. El drenaje ganglionar es complejo, pero es muy útil para estadificar la enfermedad. Fíjense cómo va a los 2 lados del tórax, lo cual complica para el tratamiento posterior. Y la presencia de metástasis, MX cuando no son evaluables, M0 no metástasis, M1 metástasis a distancia. Fíjense en la radiotomografía, múltiples metástasis hepáticas de un cáncer esofágico. El lugar más frecuente de la metástasis es el hígado, 35%, pulmón, 20%, óseas al hueso, 9%, adrenales, 2% y al cerebro, 2%. Es importante también el grado de diferenciación del tumor, siendo G1 los mejores, más diferenciados y G4 los más indiferenciados. La localización es importante, no es lo mismo un cáncer de esófago alto, medio, bajo, por eso es importante determinar bien la localización del tumor. De acuerdo a la estadificación y de acuerdo al tipo de cáncer, fíjense, este cáncer escamoso va a ser diferente que el adenocarcinoma, como vamos a ver. Es un tipo de cáncer el cual varía mucho de acuerdo a la histología. Solamente van a ser curativos hasta el estadio 3-4, es decir, cuando no hay ningún ganglio, ¿no? Y dependiendo de la ubicación. Un estadio 2A, T2 o T3, pero que esté en la parte inferior, es resecable. Pero si esté en la parte superior o media, ya no es resecable, así no tenga ganglios. Aquí es el sitio donde se cambia. De acá para arriba, todos estos son curativos mediante la resección quirúrgica. De aquí abajo, todos son tratamiento paliativo. De ahí la importancia de estadificar y ubicar bien dónde está el tumor, ¿no? La presencia de ganglios ya lo hace irresecable, ¿no? Miren, para que sea curativa la resección, tiene que haber sin ganglios. Para eso tenemos que llegar temprano al diagnóstico. Este es el adenocarcinoma, peor, son más exigentes. Solamente hasta el 1B son quirúrgicos. ¿Ves? El escamo celular, el espino celular, es hasta el 2A. En cambio, el otro es solo hasta el 1B. Perdón, me fui para otro lado. ¿No? Aquí no solamente no tiene que haber ganglios, sino el tumor no debe estar más allá de la muscular, ¿no? Cuando ya pasa, ya es muy difícil operarlo, ya el tratamiento ya no va a ser curativo, va a ser solamente tratamiento paliativo. La sobrevida, a pesar del todo, es bastante baja. Fíjense, en los tratamientos curativos, la sobrevida solamente a 5 años, 10 al 30%, no llega más. T1, 50-80%, y el cáncer in situ más del 95%. Tratamiento paliativo, muy pocos llegan a 5 años. Este es un algoritmo de tratamiento para que ustedes vean.
Y cuando viene un cáncer de esófago, lo primero que hay que estadificarlo, porque ustedes han visto lo difícil que es tomar decisiones. Ver el estado funcional del paciente, qué comorbilidades, cuál está, si tiene capacidad o no de responder. Si la enfermedad está limitada y se puede operar, lo mejor es operar. Pero si está localmente avanzada y no se va a poder operar, va a depender si sea escamo celular o adenocarcinoma, ¿no? Y una de las alternativas es la neoadyuvancia, es de dar quimioterapia preoperatoria, aquí también quimioterapia perioperatoria o neoadyuvancia, y de acuerdo a la respuesta se puede operar. Siempre la resección es lo ideal. ¿Cuáles son las opciones del tratamiento? Tratamiento curativo paliativo, lo ideal es la resección primaria y es la única manera de lograr un tratamiento curativo. La radioterapia primaria también puede ser un tratamiento curativo. En cambio, el paliativo, la quimioterapia puede ser neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante, quimioradiación, o sea, dar quimioradioterapia antes de la cirugía y quimioradiación primaria cuando ya no se va a hacer nada. Pero los únicos que realmente son curativos es la resección primaria o en casos muy pequeños la radioterapia primaria. ¿Por qué es tan complicado el tratamiento? 50% de estos tumores no son resecables porque son muy grandes o tienen metástasis. 60% tienen enfermedad loco-regional y hay que hacer un intento curativo. 70 o 80% de las resecciones tendrán metástasis ganglionares, por lo tanto enfermedad regional. Y 70 a 80% fallecen de enfermedad metastásica. Fíjense, estadio 0 es el cáncer in situ, sobrevida 90%. Estadios 1 operados, sobrevida 5 años 70%. Y ahí empieza a bajar drásticamente la sobrevida a pesar de la cirugía, quimio, radioterapia, en estadios incluso iniciales, no se diga nada en los estadios avanzados en los cuales hay poco que hacer. Fíjense los tratamientos quirúrgicos, este es un trabajo hecho en el Perú, ¿no? En el hospital del empleado de Lima, 46 casos le hicieron esofaectomía más gastrectomía de tercio superior, con un esófago gastroplastía. Hicieron esófago gastrectomía en ciertos casos, también esófago gastroplastía con tubo gástrico, esofagectomía gástrico total, incluso un paciente le hicieron una faringo, laringo, tráqueo, tiroides, esofagectomía total y disección radical de cuello con una faringo gastroplastía, es decir, un tubo gástrico que llegó hasta la faringe. Evidentemente, grandes cirugías para tratar de combatir un gran caso. Pero lo ideal es solamente operar los casos iniciales. Cuando la enfermedad es muy inicial, está en la submucosa, se puede hacer una resección endoscópica, como ustedes ven aquí, inyectan líquido, levantan la mucosa y se reseca solamente la mucosa. Esto sí es curativo. Lo importante es encontrar un tumor tan pequeño y para eso hay que hacerse endoscopías seguidas. ¿Cuáles son las limitaciones de la cirugía? Como ustedes comprenderán, muchas. Edad, mayores de 60 a 70 años es difícil que pueda ser operado. Estado nutricional, 10% de los pacientes han perdido, si pierden más del 10% del peso, no pueden ser operados. El estado respiratorio es muy importante, tiene que ver la clínica, la gasometría y la función respiratoria, lo cual se complica teniendo en cuenta que la mayoría de estos pacientes son fumadores. El estado cardiovascular igual, complicado por el tabaquismo. Hay muchas concomitantes, diabetes, hepatopatías, enfermedades renales y por último el estadio del tumor. ¿Qué opciones quirúrgicas? Una de ellas es una esofaectomía subtotal. Por ejemplo, está indicado en el adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica. Se puede hacer la técnica de Ivor-Lewis, es decir, una toracotomía derecha y laparotomía, con resección del esófago y resección del esófago y el estómago proximal. Se hace una reconstrucción intratorácica, como ven ustedes ahí, ¿no? Ahí se ha llevado el estómago a lo que quedaba el tórax. Por eso es una esofagectomía subtotal, porque es un adenocarcinoma, está en la parte distal, ¿no? También se podría haber hecho una laparotomía transhiatal laparoscópica. Esta es la esofagectomía transhiatal. Se puede jalar el esófago y buena cantidad del esófago baja. Incluso se puede liberar todo el esófago y jalar por abajo y retirar todo el esófago
íntegramente. Eso se llama la esofagectomía transhiatal. Subtotal porque siempre queda la parte cervical donde se va a hacer la anastomosis. También se puede hacer una esofagectomía total en caso de cáncer de epidermoide proximal o de tercio medio, muy común en los fumadores. Y entonces se hace aquí una toracolaparotomía izquierda o una laparotomía transhiatal o laparoscópica y se lleva un tubo gástrico hasta el cuello donde se hace la anastomosis. Acá ustedes están viendo una esofagectomía total transhiatal, se hace como un túnel y por ahí se saca el esófago, se lleva parte del estómago o algún otro víscera abdominal para anastomosarla en el cuello, ¿no? Acá estamos sacando por vía transhiatal el esófago distal y los ganglios correspondientes. Entonces tenemos varias formas de abordar el esófago para hacer una esofagectomía. La toracolaparotomía derecha de Ivor Lewis, ¿no? Se hace una toracectomía y una laparotomía para resecar toda esta zona del estómago y después se hace una reconstrucción con un tubo gástrico y anastomosis mediastinal. Se puede hacer la técnica de McCown, que son 3 campos, cervical, torácico y abdominal, y subir también un tubo gástrico que se anastomosa en el cuello, donde está el esófago cervical. Transhiatal, cuando todo se hace a través del hiato y una anastomosis cervical, o toracolaparotomía izquierda, ¿no? Lo que más se usa quizás es la esofagectomía triincisional, 3 incisiones, la técnica de McKeown, que se escribió en 1976, ¿no? Cuello, tórax y abdomen. Y se permite hacer una adecuada linfadenectomía en 2 campos. Acá están viendo cómo se hace la toracotomía, los drenajes del tórax para tratar de controlar o ver el sangrado, el líquido que pueda quedar en el tórax, el exudado o cualquier cosa de esas, ¿no? La forma de reconstrucción, muchas veces, acá están haciendo un tubo gástrico, ¿no? Se divide la mitad del estómago, esto va a salir y esta parte se va a subir y se va a anastomosar. Se puede hacer una gran Y de Rux con intestino delgado, se puede interponer un pedazo de intestino delgado, o sea, hay muchas formas, muchas técnicas para poderlo asumir, ¿no? Acá hay una reconstrucción con una plastía colónica, transposición del colon. Y este es el tubo gástrico isoperistáltico, ¿no? Se está haciendo un tubo gástrico con el estómago, que aquí lo hicimos, en esto lo hacemos manual, y se lleva hasta arriba, hasta el esófago, ¿no? Entonces, en resumen, este es el cuadrito para que ustedes se lo graben, el resumen de las técnicas quirúrgicas y los sinónimos. La técnica de Ivor Lewis es una esofagectomía subtotal con anastomosis intratorácica realizada por laparotomía y toracotomía derecha. La operación de Deck-Sloan-Oringer es una esofagectomía subtotal ampliada con anastomosis cervical llevada a cabo por laparotomía y cérvico-mediastinostomía. También se le denomina esofagectomía sin toracotomía. Tiene la ventaja de que el paciente se recupera más rápido, solamente se corta el abdomen y el cuello. La operación de McKeown son 3 cortes: esofagectomía subtotal ampliada con anastomosis cervical, realizada por la laparotomía, toracotomía derecha y cervicotomía. Sinónimo, resección transtorácica en 3 tiempos. La técnica de Loan Skinner es la resección transtorácica del esófago, que incluye todos los tejidos periesofágicos, pleura, conducto torácico, vena ácido, pericardio, con anastomosis intratorácica, ¿no? Modificable con anastomosis cervical. Es una resección en bloque del esófago, es una cirugía muy grande en casos de enfermedad localmente avanzada. ¿Hay complicaciones? Ya se imaginan que sí, muchísimas. Desde la muerte, neumonía, insuficiencia respiratoria, lesiones del nervio laringio, recurrente sangrado, fístula, quilosa, hallazgos, etcétera, etcétera. Los resultados: un metaanálisis de 28 series, menos del 50% son operables, es decir, cuando llega un paciente, solo la mitad podrían ser candidatos. Así todo, la mortalidad operatoria del 7% y la sobrevida a 5 años solamente vive 1 de cada 5. Los estadios iniciales operables es muy útil la quimiorradiación,
¿no? Se puede dar quimiorradiación y después cirugía o viceversa, ¿no? Ayuda a controlar la enfermedad. Y en los casos no operables, lo que se puede hacer es quimio y radiación también, ¿no? Acaban casos no operables en que consiguieron una buena sobrevida a los 2 años, ¿no? Con quimioterapia a base de cisplatino y 5-fluoracil. Ya hemos dicho, es muy importante hacer un buen estadiaje, y la mayoría de nuestros pacientes desgraciadamente van a venir con enfermedad avanzada. En caso de estadio 4, hay que tratarlos. El carcinoma escamoso se le puede dar quimioterapia, ¿no? De varias formas, y el adenocarcinoma se trata como si fuese una neoplasia gástrica. Este es el cáncer de la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica está dada por, fíjense, 0 es el cardias, 5 centímetros por encima y por abajo del cardias. Eso se denomina la unión gastroesofágica. Del 5 al 1 centímetro del esófago se denomina estadio 1 de Seward. Del 1 centímetro por encima del cardias, 2 centímetros por debajo del cardias, son tipo 2. Y de 2 a 5 centímetros después del cardias son el tipo 3. Entonces tenemos, Seward los clasificó en Seward 1, 2 y 3. Generalmente el tipo 1 se denomina también adenocarcinoma de esófago distal, el tipo 2 se llama carcinoma de cardias y el tipo 3 es carcinoma subcardial. Esta clasificación de Seward fue muy útil porque ayudó a definir los tipos de tratamientos más adecuados para cada uno. Todo esto se denomina la unión gastroesofágica, ¿no? Que es muy interesante manejarla adecuadamente. El tipo 1 es la que está por encima del cardias, la lesión del tipo 1 hasta 7 centímetros del cardias, el tipo 2 se localiza desde 1 centímetro hasta arriba del cardias, en esta hay que sacar más esófago, en esta no es necesario sacar mucho esófago, y el tipo 3 hay que sacar mucho estómago porque está más hacia el estómago, ¿no? La quimioterapia puede ser neoadyuvante para tratar de reducir el tamaño tumoral y tener mejores resultados en la cirugía, especialmente cuando hay ganglios positivos. La radioterapia en los casos de tumores pequeños, menores de 5 centímetros, no obstructivos y no circunferenciales, puede ser curativa, con una buena sobrevida de 15 a 20%, que es lo mismo que se logra con la cirugía. Y también puede haber radioterapia paliativa. Si no podemos curar, tenemos que paliar los síntomas. Es interesante que pacientes con disfagia del 65 al 80% vuelven a tolerar la vía oral. Y es importante que el paciente por lo menos pueda comer. La quimiorradioterapia es muy útil, ¿no? Posterior a la cirugía, antes de la cirugía o a veces en forma concurrente, ¿no? Cada vez se está haciendo neoadyuvancia para quimioterapia o quimiorradiación neoadyuvante con mejores resultados, ¿no? Hay muchas alternativas para la enfermedad metastásica, desde anticuerpos monoclonales hasta drogas nuevas. Lo importante es dar un tratamiento multimodal, es decir, quimio, radio y cirugía unidos todos, dar un buen tratamiento para que el tratamiento pueda tener buenos resultados. Cada vez se está buscando más caminos y uno de ellos es una medicina personalizada, es decir, ubicación de productos biológicos guiado por biomarcadores. Por ejemplo, si el tumor marca ER2 positivo 3 cursos, se puede dar trastuzumab, o si expresa un marcador de superficie que se llama PDL1, se le puede dar pembrolizumab. Estas drogas están mejorando la sobrevida en pacientes con enfermedad avanzada. Este es el síndrome de Basek, una acroqueratosis paraneoplásica descrita en 1965. Es una dermatosis paraneoplásica caracterizada por lesiones sacrales, psoriasiformes, que se asocia a una neoplasia de las vías aéreas o digestivas. Cuando un paciente se presenta con estas cosas, sospechen de un cáncer de esófago o de las vías digestivas. Al retirar el tumor, mejora toda esta dermatosis. Cuando no podemos curar, tenemos que hacer tratamientos paliativos. Una buena opción es la gastrostomía. Los pacientes mueren de hambre, se debilitan por la mala nutrición, por lo tanto, debemos de pensar que hay que darles de comer por algún lado, ¿no? Algunas situaciones especiales, en caso de disfagia, se puede hacer yeyunostomía, una prótesis endoscópica, dilatación endoscópica, láser o terapia fotodinámica, braquiterapia o radioterapia y quimioterapia aislada o junto con radioterapia.
Cuando hay fístula traqueoesofágica, también una situación frecuente, el tumor ha perforado el esófago y la tráquea, se puede dar quimioterapia aislada con carboplatino, se puede poner una prótesis endoscópica y también últimamente se puede darle algo de radioterapia. Generalmente cuando hay una fístula, la radioterapia está contraindicada. Estas son las prótesis, algunas son modernas como estas, expansibles, muy caras, otras son más simples como estas, que las hacían antes los gastros en nuestro servicio. Lo importante es tener continuidad entre la boca y el estómago para que el paciente pueda comer. Hay complicaciones, sí, de las prótesis. Fíjense que esta prótesis se perforó y el paciente murió de una mediastinitis, ¿no? Entonces hay muchas opciones de paliación, dilatación, prótesis transtumorales, quimiorradiación, radiación pura, perforar el tumor con láser argón para permitir un mejor tránsito intestinal, braquiterapia, fotoablación láser o cirugía paliativa, ¿no? En los estadios 4, fíjense con metástasis cómo se está mejorando la sobrevida. Esto se está usando una droga que se llama nivolumab, un anticuerpo monoclonal que aumenta mucho la sobrevida, pero el paciente debe expresar PDL1 en su superficie, ¿no? Se está buscando cada vez más drogas. Este es un anticuerpo, este es un inhibidor de la tirosina tirinasa, un icotinib, que se usa más radioterapia, y fíjense cómo también en estadios no resecables ha mejorado la sobrevida gracias a todas esas nuevas drogas. Recomendaciones de prevención: no fumar, no abusar del alcohol, mantener el peso, dieta con muchas frutas y verduras frescas, combatir el Helicobacter pylori, consumir aspirina diaria, vigilar el esófago de Barrett y displasias, evitar bebidas muy calientes y sexo seguro. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, estadios avanzados los más diagnosticados, frecuencia octava en el mundo. En el Perú no está entre los 10 más frecuentes, mayor en países en vías de desarrollo, incidencia 3% de todos los cánceres. La cirugía es el tratamiento primario, estadios avanzados se debe hacer quimio y radio perioperatoria. La recurrencia o metástasis, tratamiento paliativo con quimioterapia y radioterapia. Y la prioridad de estos pacientes es mantener la alimentación adecuada. Por lo tanto, cuando vea un paciente como estos, lo primero, alimentación. Sonda, gastrostomía, sonda nasoyeyunal, pero mantener una alimentación adecuada. Y el tratamiento multimodal, es decir, la unión de la cirugía con la quimio y la radioterapia, es la mejor opción. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les quería decir. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, algo que quisieran aclarar, encantado de resolverlas acá o por correo. Muy bien, muchas gracias y creo que el viernes tenemos la clase de cáncer gástrico. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.